En ocasiones Excel, o Excel como queráis llamarlo, nos da nuevas funciones, en este caso algunas que aparecieron a partir de 2022, que nos hacen la vida un poquito más fácil. En este caso habréis escuchado hablar de la función toCall o toRow, que en castellano sería en fila, en call. En call, en fila. Vale. En call no tiene nada que ver con menús veganos ni cosas así, ¿eh? Es una forma de transformar nuestra matriz a una sola fila o a una sola columna. Pero para que lo entendamos mejor, os lo explico mejor con un ejemplo. Bien, vamos allá. Lo que tenemos, os he puesto aquí un pequeño ejemplo, un pequeño cuadro, una matriz en que lo que estamos haciendo es contar los pasos diarios. Registramos los pasos diarios que hacemos. Una persona random, ¿vale? Ha hecho estos pasos a lo largo de unas cuantas semanas. Como vemos, la primera semana ha empezado con fuerza, eso de los 10.000 pasos diarios, y luego el viernes ya se vino abajo, porque, bueno, lo que pasa, ¿no? Hay muchas cosas, que si el copeo, que si cualquier cosa, bueno, el tema es que ha hecho menos pasos y cada vez está haciendo menos pasos. La cosa se está poniendo muy malito. Así intenta el domingo recuperar un poco, pero la idea sería hacer 10.000 pasos más o menos al día. Bien, pues si queremos hacer una gráfica de esto, por ejemplo, si quisiéramos hacer una gráfica de la primera semana, pues seleccionaríamos esto de aquí y nos funcionaría bien. Pero ¿qué pasa si seleccionamos todas las columnas e intentamos hacer un gráfico? Pues que lo que va a suceder es que cada fila, en este caso cada semana, sería una serie, ¿eh? Es decir, lo que estaríamos haciendo es que podríamos comparar semana a semana, pero ¿cómo consigo que me aparezcan todas seguidas? Es decir, todos los pasos seguidos. Que el lunes de la semana 2, para entendernos, esté a continuación del domingo de la semana 1. Queremos una continuidad. Queremos ver a lo largo del tiempo que los días sean indiferentes de si son de la primera semana, de la semana quinta, si es lunes, si es jueves, que los veamos todos seguidos. Ahí es donde esta nueva función nos va muy bien, porque nos permite transformar la matriz, transformar este rango de valores, ya sea un rango o una tabla, nos lo permite transformar a una sola columna o una sola fila. En este caso, nos interesa transformarlo a una sola columna. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer el gráfico sobre esa columna y la columna nos va mejor porque entonces tenemos ilimitadas filas, cosas que en las columnas nos queda un poco más complicado. O sea, si lo tenemos en una fila pero en muchas columnas. Aquí lo que queremos es en una columna pero que nos ocupe muchas filas. Es decir, pasamos de 2 dimensiones a una dimensión, ¿vale? Pues venga, ¿cómo hacemos eso? En las versiones en inglés es to call, ¿vale? Se transforma a columna, to call. I just call to say I love you, ¿vale? To call. O sería to row de row fila, ¿eh? Row, bueno, es igual. Las canciones que queráis, ¿vale? Entonces, en castellano se usa en fila o en call. En nuestro caso lo vamos a llamar en call, ¿vale? Que si os gustan las verduras pues es ideal. Y aquí ya nos da la información de qué elementos tiene, ¿vale? Fijaros, en principio lo que tiene es 3 parámetros. Uno es obligatorio y los otros 2 son opcionales. Esto tanto pasa con el en call como en fila, ¿vale? En los 2 casos tiene 3 parámetros. Uno que es obligatorio, que sería la matriz, aquello que queremos transformar, aquello que queremos pasar de 2 dimensiones a una. Luego sería una opción de si queremos que se transformen todos los valores o no transformar aquellos que sean 0, por ejemplo, o que estén vacíos. Bueno, ahí luego ya veremos las otras opciones. Y una tercera opción que es una opción que son dos diferentes variables. Si lo ordena por filas o por columnas. Puede sonar a chino, pero os lo explico. El tema sería que si yo estoy pasando de 2 dimensiones a una, quiere decir que lo tiene que poner todo seguido. El tema es cómo lo hace todo seguido, fila a fila
o columna a columna. Esa es la idea. Lo estamos pasando a una columna. Pero ¿cómo lo ordena? Normalmente, si no le decimos nada, la opción es false. Fijaros que dice scan by column, escanear por columna. Y normalmente, si no ponemos nada, lo va a considerar falso. ¿Qué quiere decir eso? Que lo va a hacer fila a fila. Es decir, cogería los 7 elementos de la semana 1, en nuestro ejemplo, y a continuación empezaría por los datos de la semana 2. Es decir, que si yo los primeros 14 elementos serían los primeros estos 7 de aquí y a continuación estos 7 de aquí. Es decir, iría haciendo fila por fila. Si le pongo true, que normalmente es false, si le pongo true, lo que va a hacer es primero va a poner estos 11 de aquí y a continuación estos 11 de aquí. Y así, 11, 11, 11, 11, 11 en una sola columna. Vamos a hacerlo. Lo que me interesa, como decía, era esta matriz de aquí y las demás opciones las puedo obviar porque tengo todos los valores rellenados y además porque ya me interesa que lo haga fila a fila. Así que voy a hacerlo así tal cual. Y automáticamente ya vemos que ha hecho aquello que queríamos. ¡Tacatá! Lo tenemos, ¿eh? 10.001, ¿veis? Vamos hasta el 7, que es 14.678, que es aquí. Y el siguiente ha hecho el 8.400. Si el tercer elemento hubiésemos dicho true, entonces lo que habría pasado es que el primer valor sería 10.001, el segundo 8.400, etc, etc. Porque estaría haciendo la transformación columna a columna, ¿vale? Con lo cual, ya lo tenemos así, ya hemos conseguido que nos funcione y de esta manera yo ya puedo seleccionarlos y insertar un gráfico. Y en este caso íbamos a hacer, por ejemplo, un gráfico de línea. Lo aplicamos y automáticamente ya hemos conseguido aquello que queríamos. Es decir, que vayamos viendo semana a semana, día a día, cómo ha ido evolucionando. En este caso, pues ya tenemos como 76 registros y vemos que semana a semana ya estamos viendo aquí un poco de análisis que empezó muy fuerte, pero semana a semana la cosa se está poniendo malita y cada vez hace menos pasos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que ahí ya estamos viendo, pues una evolución, como siempre, el gráfico que os vaya mejor. Pero hemos podido pasar de 2 dimensiones a una dimensión. De todos modos, y a modo de siempre de intentar dar alguna pistilla más de cómo hacerlo más eficiente, lo mejor siempre es no hacer un gráfico de este estilo sobre valores diarios, sino sobre un promedio de los últimos 7 días, que es lo que he hecho en esta segunda tabla de aquí, ¿vale? En esta segunda hoja, lo que he hecho es calcular el promedio de los 7 días anteriores. Por eso me empiezo en la segunda semana, porque es una fórmula que consiste en sumar los 6 valores anteriores más el valor actual, el del día actual, y dividirlo por 7. De esa manera obtenemos una cifra que es más acorde, porque si un día ha bajado mucho, pero es un día concreto, lo que conseguimos es que quede más, digamos, escalonado. Ya lo veréis. Ahora hago lo mismo, y así lo recordamos, y hacemos en call, doble clic, selecciono la matriz, ¿vale? Y no necesito más elementos, ¿vale? De esta manera el gráfico lo que tenemos es que queda más compensado. Vamos a insertar, vamos a hacerle el gráfico y como veis tenemos el gráfico de una forma mucho menos estridente. ¿Por qué es menos estridente? Porque hay menos oscilaciones diarias. Lo que hay vemos más la tendencia de estos últimos días. Pero la posibilidad, al final, y la importancia de esta función es el poder pasar de una matriz de 2 dimensiones a una, en este caso a una columna, para conseguir que tengamos todos los valores seguidos. Y a partir de ahí hacer gráficas o lo que necesitemos. Esta es una función que, como os digo, hace relativamente poco que está funcionando, pero que va muy bien porque nos ahorra mucho trabajo y nos permite tener este tipo de elementos que si no teníamos que ir copiando y transponiendo, por ejemplo, las filas a columnas. De esta manera
ya no tenemos que transponer porque nos lo hace automáticamente. Si además luego en las dimensiones del gráfico pues le añades mucho más espacio que lo que ya tenía hasta ahora, pues a partir de que tú vayas introduciendo datos aquí, se irá actualizando el gráfico, con lo cual conseguimos mantenerlo actualizado, que ya esté preparado y que trabajando sobre nuestra matriz de 2 dimensiones pasa a funcionar como si fuese una sola columna o una sola fila. Como os decía, los parámetros aquí que tenemos es, en inglés decíamos to call o to row, y tendríamos la matriz, luego cómo trabajamos con los valores, en este caso si todos los valores, que es por defecto el 0, omitir espacios en blanco sería la opción 1, 2, ignorar errores, 3, omitir espacios en blanco y errores. Sería por si alguna casilla está vacía, etcétera, etcétera, pues que nos lo omita y de esa forma no quede como un vacío, es decir, que tenga continuidad, ¿vale? Para nuestro gráfico es lo ideal. Y al final, como vemos, dice Scan by Column, digitalizar la matriz por columna. De forma predeterminada, la matriz se analiza por fila, es decir, que por defecto ese valor es false. Si quisiésemos que fuera por columna, tendríamos que decirle true, ¿vale? Venga, si tenéis cualquier pregunta, nos lo ponéis en los comentarios y en próximos vídeos pues hacemos más funciones y mucho más para aprender aquí en Mejor con un ejemplo.